Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Margaret Fajardo y bienvenidos a mi podcast. Tenemos acá al doctor Alain Freire y al psicólogo Alejandro Ciadel. Bueno, y nuestro tema el día de hoy va a ser la influencia de los pensamientos positivos para lograr nuestras metas. Queremos preguntarle al doctor Alain qué opina sobre este tema, o sea, ¿cómo piensa usted que los pensamientos positivos le han ayudado o le ayudaron a lograr su meta, que es ser médico? Bueno, en primer lugar, en lo personal, yo considero que tener pensamientos positivos siempre van a ser benéficos en la mentalidad del ser humano, porque son ellos los que te permiten llegar a alcanzar tus metas, tus objetivos. De hecho, si estás con pensamientos tristes o bajo energéticamente, eso te lleva al lugar menos esperado, ¿no? Siempre el estar en positivo, estar de más, siempre te va a ayudar a alcanzar tus metas, tus objetivos. A mí, en lo personal, sí, me sirvió mucho. Yo de por sí soy una persona que difícilmente voy a estar triste, o sea, como que no es que no lo esté, pero cuando lo estoy, es un rato, es un momento, y me intervengo de alguna manera para estar en otra sintonía diferente, ¿no? En una sintonía alegre, en algo que me ayuda a salir de ese momento, y creo que es lo que me llevó a alcanzar mis metas, ¿sí? De cierta manera. Claro, o sea, cuán importante es el poder de nuestra mente, porque así como nuestra mente tiene la capacidad de crear pensamientos positivos y pensamientos negativos, también tenemos el poder de suprimir aquellos pensamientos que no son beneficiosos para nosotros mismos. Y acá tenemos al psicólogo. A ver, ¿usted qué piensa? Justamente en base a lo que... Bueno, primero que a mí me funcionó el pensamiento positivo porque tenía ganas de que me inviten a un helado y me lo invitaron. O sea, por empezar. Segundo que, bueno, estábamos contando justamente hace un rato una anécdota donde estábamos chequeando la cantidad de pacientes que yo tenía, el flujo, la frecuencia. Justo les comentaba que hacía un pequeño ejercicio, así como decía Alain hace un ratito, que él se intervenía cuando se encontraba triste. A mí ayer me pasaba algo así, estaba preocupado por la cantidad de pacientes y la cantidad de ingresos, vinculado a lo económico más que nada. Sobre esta semana que había empezado un poco floja, hice una especie de truco, ¿no es cierto? Un tamping, que es una técnica de PNL, y inmediatamente empezaron a aparecer un montón de oportunidades y se normalizó la situación, digamos. Entonces tiene como un componente que parece mágico, pero realmente, digamos que nuestro cerebro es como un planeta. Nuestro cerebro es como el universo y nuestra conciencia es como un planeta dentro de ese universo, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros logramos conocer solamente este planeta, pero entendemos que hay mucho más que lo que nosotros podemos ver o de lo que somos conscientes, empezamos a abrir posibilidades. Los pensamientos positivos están directamente vinculados con la esperanza, y la esperanza está vinculada con el futuro, y eso nos brinda una razón para vivir. Pero hay que alimentar, hay que planificar esa esperanza con esas metas, ¿no es cierto? Y sostenerse de una forma que nos vaya dando como una especie de combustible para seguir adelante. No sé si me estoy enroscando mucho o se entiende lo que voy diciendo. No, sí, se entiende. Creo que también tiene que ver con el hecho de planificar de cierta forma qué es lo que nosotros queremos para nuestro futuro. O sea, cómo nos vemos dentro de 5 o 10 años, qué estamos haciendo. Cuando tenemos claras nuestras metas, es como que cada día trabajamos para alcanzar eso, ¿cierto? Exactamente, y aparte de pensar en cuáles son nuestras metas y qué recursos necesitamos para lograrlo, la cantidad de tiempo, la cantidad de dinero, el espacio físico, los útiles o materiales, también pensar qué actitud necesitamos. ¿Cómo vamos a estar mejor? Si estamos pensando en que ya rendimos mal una materia varias veces y nos quedamos con esa frustración del pasado, o en la ilusión y la esperanza de poder rendirla bien y poder visualizar ese momento donde nos dicen que estamos aprobados y cómo vamos a celebrar y cómo vamos a festejar. De hecho, hay estudios que dicen que la gente no es que tiene miedo a soñar, sino que lo que le da mucho miedo es despertarse y ver que ese sueño no es realidad, que tiene miedo de enfrentar la frustración y por ese miedo ni siquiera se anima a soñar. Y ahí es donde se complica todo, porque cada vez soñamos menos o cada vez visualizamos menos y cada vez empiezan a suceder menos cosas positivas en nuestra vida. Entonces es como un círculo vicioso, una profecía autocumplida. Por el contrario, funciona exactamente igual.
cuanto más visualizamos, más nos esperanzamos y cada frustración que tenemos agarramos y la tomamos como simplemente un escalón más que tuvimos que hacer, aunque no hayamos llegado todavía a la meta, es mucho más fácil que empiecen a suceder cosas positivas. Y aparte que orgánicamente funcionamos mejor. Es más lindo irse a dormir con esperanza que irse a dormir con miedo. O sea, de hecho dormir con miedo es muy difícil técnicamente. O sea, no sé qué opinan ustedes. Yo, esto, como bien tú lo mencionabas, el hecho de tener una esperanza futura es lo que también te lleva a alcanzar tus sueños, ¿no? Para muchos a veces es difícil, pero hay que pensar también en esa posibilidad de que puede ser distinto, de que puede ser mejor, de que puedes dar tu cuota para poder lograrlo. A mí me pasó algo que cuando estás estudiando una materia o cuando estás a punto de rendir, llegan pensamientos negativos. Estos pensamientos negativos de ¿y si me va a ir mal? Y creo que cuando te vas con eso, te va mal seguramente. ¿De qué manera me intervine para cambiar de off a on o de cambiar de pensamiento, ¿no? O de que mis inseguridades no me llevaran a ese pensamiento negativo? Hay una canción en Colombia que se escucha en la Navidad, se escucha de fin de año, que se llama Mi bicicleta, de Carlos Vives. No. Hay una canción que se llama Las campanas de la iglesia están sonando. Entonces, claro, yo me tomé ese pedacito de la canción que dice: las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que Alain Pediatría ya probó la alegría del año nuevo. Entonces, ese pedacito de la canción, mentalmente o psicológicamente, me la agarré para mí, para anunciar y pensar que cuando yo rindiese esa materia iba a cantar ese pedacito de esa canción diciéndole a mi mamá que había aprobado. Tal cual, bueno, justamente de eso se trata el tema de vibrar positivo, de que esa canción hace que tu cerebro emita cierto tipo de neurotransmisores, te brinda una especie de seguridad, se enfoca porque no deja que la ansiedad llegue. Ahí voy a llegar, porque yo cuando estaba, por ejemplo, estudiando, las materias, siempre pensaba en que me decía, esto yo me lo sé, esto yo lo estudié, o sea, esto me lo sé y ni bien yo rinda y me van a preguntar esto, voy a cantar, tengo que cantar esta canción. Y eso me ayudó a no salirme del margen positivo, siempre en más. En ningún momento el pensar que esa canción me iba a llevar a algo bueno no me hacía retroceder ni atraer pensamientos negativos. Y lo otro que también decía Margaret, que me decía, pensá en el 8, pensá en el 8. Entonces yo visualizaba el 8. Ya. Quizás de pronto era un 6, un 7, pero tú sabes que esas notas muy buenas en medicina son notas muy buenas. Entonces, bueno, nada. Sí, yo creo que vibrar en positivo te lleva a alcanzar tus objetivos. claro. Y si tienes pensamientos negativos, revisarte. Tal cual. Porque no está bueno el por qué. Porque ahí hay un autodesmerecimiento. Hay algo muy vinculado a la desprotección propia tuya, a la inseguridad y a la falta de amor propio también. ¿Por qué desmerecerte ganar? Claro. Igual no pasen todos los trucos por acá porque si no yo me quedo sin trabajo. Así que por lo menos nada, dejen que haya un poco de enfermos así yo puedo trabajar. Bueno, Está bien. sí, bueno, Está les bien. cuento algo. Aquí Alain contaba de la canción. Yo soy de las que digo y repito, yo voy a probar y visualizo. Bueno, me voy a sacar un 10. Por ahí no me saqué un 10, pero por ahí me saqué un 9, que ya me pasó. Yo era, en esta materia un 10. Bueno, un 9, pero bueno, de 9 al 10 no hay nada, me lo tomo con un 10. Claro, esto que me parece que está muy vinculado a la bioneuroemoción. Tal cual, exactamente. Muchas, del mismo modo, así como nosotros con esta algo que parece lo más tonto, pensar en positivo para lograr algo, creo que la medicina debe ahondar mucho más en la búsqueda de otras razones para curar.
Tal cual, de hecho, La bioneuroemoción tal cual. debe vincularse a la medicina convencional para poder curar. Sí, actualmente en realidad están en equipos transdisciplinarios y cosas así. Hay mucha resistencia por un tema de por ahí distintas corrientes y cosas así. Después, mira, justo en esto que digo sobre las resistencias y que uno por ahí dice que el pensamiento positivo o pensar de modo optimista o usar estos recursos que parecen muy simples y sin embargo, ¿qué pasa? Que mucha gente no los usa. Aparece lo que se llama una resistencia de la persona a curarse. Aunque le suene loco, hay mucha gente que no tiene ganas de estar bien. O tiene ganas pero no puede, porque siente inconscientemente que no se lo merece. Y ahí es donde aparece esto que vos hablas de la bioneuroemoción, ¿no es cierto? Que no solo arrastra el tema de lo que nosotros pensamos, cómo fuimos criados, nuestra propia historia, sino sentimientos heredados. Muy poca gente entiende que hay sentimientos o formas de pensar y sentir que vienen de generaciones anteriores y la arrastramos en nuestro ADN y la arrastramos en nuestra historia y forma de crianza. Eso tiene una influencia. Más allá de eso, que tiene que ser profundizado y cada caso es particular, por ejemplo, otro aspecto que vos contabas sobre esta canción, funciona como un mantra. Las culturas hindúes, los budistas, los asiáticos, en algunas regiones, digamos, en muchas poblaciones utilizan mantras, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces el mantra cumple una función de repetición, o sea, lo cual nos permite profundizar adentro de nuestra mente, pero además nos enfoca, nos permite poner el foco en lo que hablábamos en un principio, la esperanza, ¿no? Es decir, correr los miedos y la ansiedad y pensar en que toda tu energía cerebral está para la canción y la canción te conduce, es el pasaporte hacia esta esperanza. Eso hace que tu organismo vibre en una frecuencia muy positiva y primero que podés atraer las mejores cosas que pueden pasar. Y por otro lado, si algo malo pasa, si no pasa algo bueno, estás mucho más fuerte para poder enfrentarlo y superar esa situación. A veces las cosas malas simplemente suceden, a veces rendimos mal un examen, a veces, no sé, perdemos a un ser querido. Y si nosotros estamos vibrando alto, o sea, más allá de que no pudimos evitar esa pérdida o esa frustración, lo que sí podemos hacer es tener más fortaleza para enfrentar esa situación, salir adelante y que no afecte otros aspectos de nuestra vida. Pero bueno, la clave es ver un poquito, como vos decías, esto de la inseguridad, la desprotección, el miedo. ¿Qué me pasa que no estoy animándome a ser positivo? ¿O por qué descalifico esto que es positivo? Sí. Ahí es algo muy profundo y quizás es difícil autoanalizarte, ¿no? Y es difícil aún más encontrar el punto clave del porqué, de lo que te está ocurriendo, de lo que te pasa. Pero considero que la educación de casa, las creencias vinculadas a las mismas, muchas veces son murallas muy grandes, de difícil destrucción, muy de difícil destrucción. Esto del desmerecimiento es algo que quizás no es propio tuyo, es de lo que te entregaron y de lo que te dieron. Mira, yo recuerdo algo muy de mi casa, por ejemplo, con mi abuela, que ya falleció. Ella decía algo, por ejemplo, a veces, o que si tú ibas por algo más del merecimiento, si tú ibas por algo más, era como que automáticamente no tenías derecho a eso, o eras avaro si lo conseguías o lo buscabas. Así. Ahí implantó la culpa, digamos, y después hace que uno sienta justamente o que no se merece las cosas, o que aún mereciéndoselas, o sea, algo malo iba a suceder si lo aprovechabas. Es decir, si aceptabas un regalo o una buena oportunidad, algo malo podía pasar, porque no estaría dentro de lo que correspondía según la historia heredada, por lo menos. Claro. Sí, y yo a veces me pongo, viste, llego a la profundidad de mis pensamientos y a veces yo pienso, digo, pero... Y los analizo a toda mi familia y digo, pero ¿qué mierda? ¿Por qué? ¿Por qué obstáculos? ¿Por qué no vivir distinto? ¿Por qué no darnos momentos de felicidad? ¿Por qué, por ejemplo,
¿por qué no generarte un contexto bonito? Tal cual, exactamente. Bueno, pero ahí es donde aparece esto de que esa culpa de la que ¿Por vos qué? hablas Por- también la tienen ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Exactamente. Se manifiesta de esa Sí. manera donde no es digno disfrutar más, no es digno ser feliz mucho tiempo, o si algo bueno sucede, hay que esperar algo malo que lo compense, digamos, Por ejemplo, ¿no? hace días yo hablaba con mi mamá y me decía que él como que transita en el lugar de, viste, que anda ahí, pero esto es peligroso y esto es peligroso y la vida, digo, mamá, no vivas entonces, porque entonces la vida es un peligro. Bueno, hay una frase muy común que se ve ahora donde dicen que la gente, que el miedo no evita que mueras, el miedo evita que vivas. O sea, una de las formas que toma muchas veces la gente creyendo que va a preservar o va a cuidar la vida a través del miedo y esas cosas, y en realidad lo que está haciendo es evitando justamente vivir o disfrutar de todas las cosas que tiene a su disposición y que están realmente disponibles para poder pasarla bien y multiplicar esas actitudes que nos acercan a las metas o objetivos que tenemos. Exactamente. Claro, por eso es que también se dice que de cierta forma el miedo te paraliza. Y es cierto. A ver, O sea, el problema no es que uno dejar no tenga dejar miedo, de sentir miedo, sino qué hacer con eso. Dejar de- Hacer las cosas a pesar de que tengas miedo. dejar de sentir miedo da miedo. Exacto, tal cual. Un ser humano que no tenga miedo, a mí me da miedo. Totalmente, porque también el miedo tiene un aspecto funcional y un aspecto donde dicen este miedo que no es sonso, ¿no? El que nos permite, es una señal de alerta sobre algo que podría pasar en algunos aspectos. Pero bueno, después hay distinto tipo de fallos también que tiene la mente, ¿no? Con estas alertas. Por ejemplo, las crisis de ansiedad son un mecanismo exacerbado, una especie de alergia emocional, digamos. Es una respuesta excesiva a un estímulo que no es tan peligroso, como tienen que ver justamente con estos miedos a veces fantaseados o exagerados. Dicen que la ansiedad es un exceso de futuro, digamos, que estamos pendientes muy de lo que podría pasar, pero no es de lo que podría pasar, es de que algo malo pueda pasar, porque si pensamos en cosas muy positivas y muy copadas vamos a estar muy bien. Y después, como vos decís, hay gente que literalmente no tiene miedos, o dice que no tiene miedos y asusta a los demás, ¿no? Donde aparece el famoso temerario, porque tiene determinadas actitudes que no son cuidadosas o que son demasiado imprudentes o ponen en riesgo a otras personas, ¿no es cierto? Entonces, creo que en la vida generalmente se trata de balance, ¿no? Principalmente eso. Llevar eso y es, lograr conseguir un equilibrio. Exacto. Lograr y llegar a conseguir un equilibrio. Esto de vos tenés temor, pero también tienes la facultad mental de decirme, voy a estar tranquilo, de intervenirte en esto del siendo que trabajamos juntos en un momento, y el cual yo aprovecho mucho. Tal cual. Cuando llegan situaciones o momentos de temor, yo me intervengo. ¿De qué manera? Alain, ¿Quién está haciendo? ¿quién está haciendo? ¿Ves en un siendo de tranquilidad y paz? O cuando tus ganas no están no estás no estás en equilibrio, o no quieres, o lo que fuera, pero de alguna manera tienes que estar porque es un compromiso, porque es benéfico para tu crecimiento personal y profesional y tienes que estar de alguna manera. Yo por lo menos agarro esto de decirme, me voy al espejo, vamos hoy a estar en un siendo de alegría total, pero bueno, me digo, mira, vamos a estar en un siendo hoy de alegría, de entrega, de prestar atención, de estar hoy en tu 100%, de dar lo mejor, y después vemos ese pensamiento del hacer, porque el hacer vence al ser realmente cuando hacemos, y yo me pude dar cuenta cuando yo dije, quiero hacer, no importa si no soy, pero quiero hacer. Y cuando hice, ese hice me terminó llevando al ser. Tal cual. Me te llevó a llevar al siendo. Exactamente. Y es algo que realmente, o sea, wow, o sea, el cerebro humano es algo maravilloso. Sí, increíble. Una de las técnicas más fáciles de aplicar para esto de intervenir el siendo, la forma de ser, esto de preguntarnos quién estoy siendo,
creo que es cuando algo nos incomoda, nos inquieta, algún miedo, alguna preocupación o algo, empezar a preguntar ¿para qué viene este sentimiento, no? ¿Para qué me siento así? O sea, qué quiero que suceda o qué quiero evitar, ¿no es cierto? Es decir, muchas veces nos ponemos tristes y inconscientemente la recompensa que hay detrás de esa tristeza es quedarnos durmiendo un rato más, o suspender la dieta, o dejar de estudiar para poder mirar, no sé, una serie o una película, ¿no es cierto? Y entonces pensar si nos conviene realmente eso, ¿no es cierto? No tiene nada de malo divertirse, dormir, hacer actividades recreativas. El tema es que a veces nuestro cerebro nos engaña, nos mete un truco, como por ejemplo decir, no, hoy me voy a deprimir o voy a estar triste, inconscientemente por supuesto, no es que nos levantamos con ese ánimo, porque en realidad lo que queremos es descansar, o comer algo que nos gusta, o hacer otra cosa. Entonces a veces podemos negociar y decir, bueno, me voy a tomar una hora más para dormir y seguiré estudiando una hora más tarde de la noche, por ejemplo, ¿no? Pero esa es una buena forma de plantearse esta pregunta de quién estoy siendo, haciéndonos una pregunta a nosotros mismos, a ver qué recompensa hay detrás de la actitud que estamos tomando, Claro. para ver si nos acerca o nos aleja de lo que queremos lograr en el futuro. Ahí entraría la palabra esta que muchas veces nos hacemos también. ¿Para qué? Exactamente. ¿Para qué estoy haciendo esto? Y me pasa muchas veces en relaciones interpersonales, laborales. Y el para qué Entonces, habla ya de hoy- futuro, hoy- no es por qué. sí. Esa es la diferencia. El por qué, que habla del pasado, que justifica algo, Sí, y sí, el sí. para qué, El para que qué. tiene que ver con qué quiero que pase o qué quiero que suceda, ¿no es cierto? O sea, esa es la diferencia entre el por qué en el pasado y el para qué como determinación de futuro, que es una clave que nos programa también mentalmente para que algo nuevo suceda en lugar de justificar algo viejo que ya ocurrió. Claro. Hace días, por ejemplo, pasó algo allá en el club donde trabajo, donde dejaron el consultorio abierto y pasaron un memorando. Bueno, quizás mi intervención hubiese sido desde otro lugar, llamar la atención o decirle a los empleados, hey, esto no pudo haber quedado bien. Y dije, bueno, ¿para qué lo hago? Para que estén prestando atención. Pero hoy me doy cuenta que debemos preguntarnos para qué hacemos tales cosas en búsqueda de una objetividad, de conseguir algo que sea benéfico y que sea productivo, porque a muchas veces hacemos cosas sin ningún para qué positivo. Tal cual. ¿Me entendés? Armamos lío o hacemos algo. Es una reacción en vez de una acción. Claro. Es como una respuesta Y la a y un la reacción- miedo o algo en Eso. automático, a veces hasta por cosas que son de nuestra familia, que ni siquiera nos Sí, pertenecen, claro. y las arrastramos a otros contextos donde no tienen nada que ver, porque ya venimos con esa programación donde reaccionamos en lugar de gestionar o accionar específicamente, ¿no es cierto? ¿Para qué? O sea, hoy me pregunto eso. ¿Para qué voy a hacer esto? Y si hago esto, ¿para qué? ¿Qué gano? ¿Cuál es la ganancia? ¿Cuál es me lleva a satisfacerme de alguna manera, hacer algo que no tenga un para qué positivo? Entonces, hay muchas cosas hoy que relajo y las dejo pasar. Porque no tienen un para qué para mí. No tienen un para qué positivo. Un propósito. Un para qué, propósito. El propósito, Claro, exactamente. exacto. Así que... Sí, reinteresante todo. Quería preguntarte algo de los Vision Board. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué son los Vision Board? Es como un ejercicio, no sé si está bien lo que voy a decir. Tranquila, sí, a ver. Donde no es tiene como que estar ni pones bien ni mal. imágenes de lo que tú quieres lograr. Ajá. Entonces como que cada vez que, no sé, Son como visualizaciones. Claro, Son es como visualizaciones plasmadas en en gráficos. imágenes. Son tableros. Son tableros donde uno agujeros, digamos, o donde nace una visión. Claro, donde Sí, uno conozco pone- perfectamente de qué se trataba, pero quería saber si estamos hablando exactamente de lo mismo. Claro. O imágenes, o fotos. Sí, o cosas. Claro, sí, es sí, como tal por cual. ejemplo, no sé, Quieres yo un quiero... auto y pegás el fondo de la imagen del auto. Claro, es como que yo digo, bueno, yo me quiero comprar una casa, entonces tipo en mi Vision Board pongo una el foto Vision Board, de la claro. casa que yo me quiero comprar, O sea, ahí así sea dentro de 10 años, ¿Dónde nace pero la visión? está ahí Exactamente. Ahí que... plasma, sí, Muy sí, bueno. sí. Más. Bueno, Sí. sí, en realidad son cosas pero muy útiles siempre y cuando nos hagan perder el tiempo. Porque hay un gran problema que es que si pasamos mucho tiempo visualizando y, Y no no hacemos, hacemos. estamos al horno. Ocurre otra cosa, hay gente a la que eso le puede funcionar y gente a la que no le puede funcionar, Claro. o sea, hay que reconocer que como la mayoría de las cosas
sirven para algunas personas y para otros no, pero son algo muy pero muy práctico conectarse con eso. Justo tengo una anécdota que hace muy poco tiempo ocurrió, estaba haciendo unos ejercicios con un curso que hacía y entre otras actividades teníamos que escribir una pequeña declaración de visión. Yo la verdad que en esa declaración de visión era dibujada o con símbolos así, no tenía mucho tiempo, estaba en el consultorio entre paciente y paciente y medio que hice como un poco de trampa, digamos. No me puse a recortar, a buscar, a imprimir, eso. Sí. No tenía simplemente, nada. claro, simplemente dibujé y entonces me dibujé con determinado aspecto que para mí era saludable, con determinada ropa que era una vestimenta muy relajada, me dibujé un avión porque quería viajar, dibujé un vehículo muy similar a uno que me gustaba, dibujé, bueno, varias cosas, simplemente lo dejé, quedó en la agenda de ese lugar y cuando me mudo hace muy poco descubro y me agarran escalofríos al ver que todos los elementos que había puesto ahí se habían cumplido. Incluso había puesto la tapa de un libro que publiqué, había puesto, que no era el título del libro, ¿no? Con la tapita como si yo estuviera hecho en físico, impreso, había puesto un par de conferencias que quería dar en una facultad muy reconocida de Latinoamérica y no se me ocurría cómo ponerlo, entonces me había puesto yo con una especie de multitud del otro lado, ¿no? Como dando clases o cosas así. Y lo cierto es que pasó el 100% de lo que hice. Ahora la clave fue, en lugar de sostenerlo en la mente, fue escribirlo de una manera relajada y dejarlo, olvidarlo. Dos aspectos. Imaginemos que esta Vision Board nos muestra el auto que queremos, pero nosotros vemos el auto que vamos a tener o vemos el auto que nos falta. Claro. Esa es la mente de cada uno. Claro. Por eso a uno esta declaración de visión, este estímulo, le puede resultar como la brújula, el camino a seguir y a conseguir si es una persona segura de sí mismo, confiada y sobre todo relajada y divertida. Pero si es una persona que tiene algunos atisbos de inseguridad, de miedo o ha tenido una historia de desconfianza en sí mismo, es muy probable que eso le juegue en contra y se sienta muy poca cosa porque siempre ahí ve lo que le falta en lugar de ver lo que va a conseguir, ¿no es cierto? Hay que tener una capacidad de, bueno, imaginar es dibujar con la mente, pero esa imaginación nos brinda un estímulo, un camino. Entonces, si va a ser camino a la abundancia o camino al recurso o camino al déficit, digamos, camino a la abundancia o la escasez. Si ese auto que yo quiero para mí simplemente representa muy relajadamente algo que quiero tener y que sí me siento seguro que lo voy a tener y tengo los recursos que además estoy ahorrando, estoy haciendo un trabajo y cosas así donde yo lo veo posible, porque posible es seguro, siempre es posible, ¿eh? Claro. Eso siempre es posible, no hay que dudarlo, pero sí hay veces que no lo podemos ver. Si nosotros no podemos ver la posibilidad de conseguirlos, esa misma visión que para otro va a ser perfectamente estimulante, para nosotros va a ser una derrota. Claro, y creo que también es importante el accionar, porque Totalmente. después de tener claro lo que uno quiere, es como que, bueno, las cosas no van a llegar solas. También hay como que trabajar, darle en lo que uno quiere. Tal cual, y buscar los recursos que a veces son recursos muy mediocres y simples. A veces la gente cree que las cosas van a llegar de una forma mágica y simplemente llegan con un empleo un poco mejor, o simplemente llegan ahorrando, simplemente llegan no pagando la cuota del cable, de la televisión por cable, o simplemente reduciendo algún tipo de cosa y empezando, claro, a ahorrar. Y uno a veces cree que no, que tiene que ser algo mágico. Y no, a lo mejor arranca y ahorra solamente un 5% de lo que necesitaba. Pero después lo puede invertir o gracias a lograr ese ahorro, se siente tan seguro de sí mismo que dice, ah, bueno, si pude juntar, no sé, $5.000, ¿cómo no voy a poder juntar $50.000? Claro. Y a lo mejor en pocos meses, esos $5.000 a través de inversiones y movimientos se pueden convertir en más. Pero era necesario arrancar con $1 solamente. Era necesario comenzar, pasar a la acción con lo que tengamos a mano. Y eso va reforzando lo que llaman fortalezas yoicas, que es qué pienso yo de mí mismo, cómo me siento o cómo me veo a mí mismo. Entonces yo veo que soy una persona que lo logró, que me comprometí. Otro ejemplo, por ejemplo, a mí algo que me pasó, que me cambió la vida y me hizo sentir muy bien, fue por ejemplo cuando logré dejar de fumar. Creí toda mi vida que nunca iba a poder dejar de fumar. Sí, hace un año. Y bueno, vos me conocés que fumaba un murciélago. Sí. Bueno, y llegó un momento que me claro, tal cual, y me resigné y dije, yo voy a ser fumador toda la vida. Nunca vi un murciélago fumando, pero bueno, ya me lo imagino.
Igual creo que la gente de fauna nos estaría sancionando si lo hacemos la prueba, pero bueno, imagínenselo. Dejemos a Es los una pobres metáfora. murciélagos que ya es la culpa del COVID se la Claro, echaron, se le la echaba el tienen pobre encima. murciélago, tal cual. Bueno, en definitiva, cuando yo logro esa meta, cuando veo que, no sé, primero no me había propuesto dejar de fumar, simplemente sucedió. Fue algo como raro, fue como que dije, no, nunca voy a dejar de fumar, estoy en paz con cómo fumo y listo, y ya está. Moriré cuando tenga que morir. Misteriosamente, ese día no quise comprar más cigarrillos, vi que había una semana que lo venía haciendo, estaba desesperado, tenía deseos, pero como dije, Pero- chao, si aguanté una semana, ¿cómo no voy a aguantar una semana Una más? semana más. Si junté un Claro. dólar, ¿cómo no voy a juntar 5? Wow. Y 50 y así como te voy diciendo, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Entonces, cada vez me sentía más seguro de mí mismo, No, y- entonces los desafíos eran cada vez más grandes. Y con más fortaleza. Totalmente. Porque alcanzar estas cosas te llenan de una fortaleza Exactamente. admirable e interior Bueno, inmensa. A mí, por lo menos, mira lo que me pasó. Yo medicina interna, que me saqué un 10, fue creo que una de las materias que últimamente me sacaba una nota. El profesor puso 10 preguntas, eran todas a desarrollar, de los temas. Y la nota más alta era la mía, y cuando me dicen la nota yo no me lo creía. claro. Ahí aparece todo de lo que Ahí está lo que estábamos hablando Tal cual. del desmerecimiento. Tal cual. Es más, yo ni fui a buscar la nota porque para mí el examen estaba perdido. Claro. Cuando a mí me dicen, hey, ¿en serio? ¿En serio todo el 10 ahí puesto? Y yo no podía creer. Entonces me dice, ¿por qué no viniste a ver el examen? Me dice el profesor. No, pero yo... Fue el mejor examen que diste. O sea, me explicaste todo, te metiste en temas que ni por ahí, pero saliste. O sea, para mí fue el mejor examen. Y me dice, pero vos tenés que automerecerte más. Claro, exactamente. Ahí viene el tema del merecimiento. Y eso. entonces ahí eso me hizo un Y ahí, clic. exacto, bueno, y ahí viene Entonces me dijo, esto vos que sos te un tipo decía. muy inteligente. Me dijo así, vos sos un tipo muy inteligente. Y no te has dado cuenta. No lo Bien. podía yo Creer. que él me estuviera... Estoy hablando de este médico que es autor de libros, es infectólogo, uno de los mejores infectólogos en Buenos Aires, y que él me esté diciendo esto, ¿viste? Como que Es wow. sí, Sí. como que yo la verdad que no me lo Bueno, pero imaginaba, ahora no me me lo imagino que creía. ya sabes que te lo mereces, aparte de que ya te No, graduaste, sí, a esta sí. altura del No, partido. hoy por lo menos... Podemos confiar en que puedes meter cuchillo no, tranquilo. No, ¿viste? pero hoy creo que en algún momento me conducía por el lado de la desprogilidad o de la libertad de no tomar las cosas como tan en serio, ¿no? Y hoy lo miro distinto, porque pasó mucha agua bajo el puente y hubo un cambio de conciencia también. Entonces, ese cambio de conciencia en medio de mi alegría y mi burbuja de decir de pronto no tomarme la vida tan en serio, hay un grado muy grande de seriedad detrás. Tal cual, exactamente. Y de madurez también. Y de madurez. Tal cual. De madurez y de fortaleza interior, podría decirlo. Buenísimo, ahí yo creo que se juega mucho esto que decíamos, que cuando vas logrando algo, te vas sintiendo cada vez mejor y cada vez más fuerte, y también tenés que estar teniendo en cuenta si te lo mereces o no. Ahí vuelve a aparecer esto previo de la culpa, ¿no? Porque digo, no basta solamente con lograrlo, sino hay que celebrarlo, ¿no? Hoy hay me merezco todo. Creo que hoy me merezco todo. Hoy como que me merezco... Bueno, comprate una olla Essen si te mereces todo, que son tan caras. Claro. A ver qué haces, comprate una olla Essen, comprate un termo Stanley si te mereces todo. Hoy me merezco todo, y no va tanto por el lado, por lo material. No, eso es algo que se agrega, va por añadidura. Cuando digo me merezco todo, me refiero no tanto a lo material, me refiero al automerecimiento. Igual eso también, digamos, es un tema para discutir seguramente en otro momento, porque ahora nos están echando de acá. estudio. Ya nos están echando. Así que Así que no, me parece...
te felicito, Ale. La verdad que una charla fue Bueno, te interesante. felicito a vos y aparte me encanta, Porque- me encanta que seas el doctor humilde que conozco de siempre y que no hayas perdido la buena onda. Que no, y se la me, frescura. que no se me Que fue. se suba a la cabeza. Esperemos que no, mentira. No, yo pienso que no. Para mí no soy ningún doctor, para mí soy Alain, el de siempre, con un poquito más de conocimiento. Para mí sí, porque te voy a pedir recetas en algún Está momento. bien. Y te quiero pedir ayuda. Está bien, pero- No la pero- obra social que tengo es mala, así que voy a necesitar Pero no. algunos favores. No, que me que saquen no. una bala. No. La verdad que Ale no me las creo. El conseguir un título profesional, el ser médico, no. Eres médico, punto. A mí no me lleva a un título o esto me hace. Yo hoy he comido quizás en los mejores restaurantes del mundo y no tengo problema en comernos un pancho ahí en el suelo, en un parque o con cualquiera. Y a mí me encanta escuchar a la gente y me encanta hacer amigos y siempre va a ser, y porque es mi esencia. Nada, Ale sabe que si yo estoy en Buenos Aires y él llega y me llama, hey Ale, vente que yo estoy acá o estoy en tal parte o lo que fuera, Seguro. hay una amistad. Entonces la amistad es buena. También conseguirla. es más, tengo que Buena reconocer amistad. que cuando me dijo que venía para Rosario, me ofreció que hacerme una diligencia importante, que era, me dijeron, decirle que te manden un chocolate. No voy a dar detalles porque era un tema romántico. Pero él se ofreció muy gentilmente a decirme que te manden el chocolate que yo lo traigo. Me dijo. Así que la verdad que realmente se puede contar con él mucho más allá de su profesión. Bueno, muchas gracias por como regalarnos un poquito de su tiempo. Acá tenemos al doctor Alain. Alain Freile. No, Quitemos el doctor el doctor. Y tenemos acá al psicólogo. Alejandro Ciadel. Cuéntale a la gente dónde te podemos encontrar, cómo Que me te encuentren, no sé, a contactamos. través del podcast, que me encuentren En redes Instagram. en Instagram directamente, seguramente ¿Cómo vas a estás en robar. Instagram? Alejandro Ciadel, mi apellido se escribe muy difícil, pero seguro lo vas a robar. Es Alejandro DZIADEL. Pero bueno, eso. Y que se pongan en contacto con vos, seguramente vas a tener mis Y datos. algo que cabe destacar, es uno de los mejores coaches de la Argentina, conferencista, es autor de varios libros ya, así que no estás acá enfrente de una persona muy Todo por un importante. helado. Y todo por un helado. Bueno, muchas gracias por estar aquí y esto fue como una charla Gracias, muy Mariana. amena, muy orgánica. Así que bueno, gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo podcast.